Estamos ya en contacto con la senadora Andrea Barrientos, ella es senadora de Comunidad Ciudadana, jefa de bancada. Además, otra vez con La Razón Radio. Senadora, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo están, Rubén? Antonio, un placer para mí compartir con ustedes, con La Razón Radio y Radio Monumental. Un saludo especial a toda su audiencia. Senadora, ayer Comunidad Ciudadana, y creemos por la representación de la senadora Sentarrec, que intentó ingresar con dispensación de trámite, con moción de modificación del orden del día. Ya no terminamos de entender. Al final de cuentas, el senador Andrónico Rodríguez dijo que era modificación al orden del día. Un proyecto de ley para hacer que el censo sea en 2023. Otro intento más por buscar una salida a esta crisis. ¿Por qué reaccionó tarde la bancada de Comunidad Ciudadana y creemos con este proyecto de ley cuando podía plantearse incluso antes del paro indefinido? ¿Tiene una explicación, senadora? Yo creo que sí. A ver, no puedo responder por creemos, porque no entiendo, o sea, Sí, desconozco entiendo las lógicas que ellos trabajan, pero sí puedo plantear un par de cosas que me parecen fundamentales. El día de ayer, Sentarrec sí planteó la modificación del orden del día. Creo que ahí ha habido claro, el procedimiento te dice: modificas el orden del día, se aprueba, pides la dispensación de trámite, se aprueba, avanzas en el tratamiento de la ley. O sea, ese es el paso a paso, pero creo que hay entre que Andrónico no entendía y ella se chiparon, todo se complicó y al final se planteó como se debía hacer la noción de la modificación del orden del día. Por supuesto, Comunidad Ciudadana ha apoyado esa moción porque nos parece urgente poder recomponer la situación que vive Santa Cruz en este momento tan crítico. Entonces, ahí se avanzó. No existe la voluntad política, veo, del movimiento al socialismo, pero la idea es avanzar. ¿Por qué no se han planteado las leyes antes? Primero, del gobierno nacional, la necesidad de hacer un censo. El gobierno nos ha dicho durante todo un año, el año 2022 y el año 2021, que estaba garantizado el día de ayer, anteayer, se tenía que realizar el censo de población y vivienda. Nos han tomado el pelo. O sea, el gobierno nos ha mentido. Partamos de esa premisa básica. Premisa 1, el gobierno es mentiroso. El gobierno no cumplió su responsabilidad de hacer el censo en el año 2022. Para la segunda parte de esto tiene que ver con la autonomía que deben tener las regiones. Es decir, el censo es un problema de carácter nacional que involucra el concurso de gobernaciones y municipios. Ese concurso hace que quienes tienen que sentarse en la mesa de diálogo para empezar son gobierno central, gobernadores y alcaldes de los municipios. Entonces, en esa lógica, se supone debería haberse avanzado. Lamentablemente, el gobierno ha utilizado políticamente la fuerza que tienen en los distintos municipios y gobernaciones para forzar que el censo se vaya disipando en el tiempo. Es decir, en vez de hacer algo lógico y práctico, realizable, decir el año 2023 vamos y entregamos resultados en 2024, el gobierno ha ido dilatando las cosas y ha utilizado de excusa una mesa técnica sin escuchar las propuestas de los distintos departamentos para que entran en plazo, que son razonables, que cumplen con parámetros internacionales, y de nuevo ratifica el año 2024. Entonces, creo que esa situación hace que nosotros, como primer órgano del Estado, digamos, bueno, como el gobierno no soluciona y estas mesas de diálogo no han resultado, quien tiene la representación oficial de las regiones es el Parlamento. Nos toca sentarnos, metemos la ley, porque el gobierno no va a resolver el asunto. Entonces, creo que esos han sido los tiempos políticos y hay explicaciones excesivamente lógicas como para entender que nosotros hemos procurado respetar la autonomía de las regiones, que eligen además a sus representantes autónomamente, es decir, en ese caso, alcaldes y gobernadores. Por supuesto, nosotros también somos representantes, pero el censo es una competencia que tiene que ser coordinada con los ejecutivos, no con los legislativos. Entonces, en ausencia de posibilidad de resolución de conflicto, es que nosotros vemos que es la Asamblea el lugar adecuado para poder resolver esta cuestión, y por eso planteamos el proyecto de ley. Uno, la anterior semana planteando la fecha, otro esta semana planteando que se garantice la ejecución de los resultados censables.
Senadora, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda, un gusto. Siguiendo la lógica que plantea de que no funcionaron las mesas técnicas, no funcionaron las reuniones con alcaldías, no funcionaron las reuniones con gobernadores, con rectores, ¿qué podríamos nosotros esperar de que por qué sí tendría que funcionar en este caso la asamblea, si aspectos técnicos no lograron tener una solución a este conflicto, si incluso aspectos políticos tampoco lograron ese objetivo? ¿Qué esperanza tendríamos que tener en la asamblea, senadora? Yo creo que para empezar, si a mí me hubieras preguntado hace 2 meses si esto era realizable en la Asamblea Legislativa, mi respuesta indudable hubiera sido no. No, el MAS va a bloquear absolutamente todo. Hoy el MAS no es el MAS que conocíamos. Hoy la puerta a la política multipartidaria está abierta y eso nos permite a nosotros poder conversar, o sea, hacer política de verdad. Nos permite sentarnos, conversar, ver los intereses regionales por encima de los intereses partidarios, ver los intereses nacionales por encima de los regionales y los partidarios. Entonces, en esa lógica de construcción de país, porque lo importante acá, yo siempre lo voy a reiterar, es la soberanía nacional y la unidad del Estado boliviano en todo su conjunto. Creo que es importante establecer parámetros. Entonces, por supuesto que Santa Cruz tiene razón y está llevando a cabo la defensa de un pedido más que legítimo. Cochabamba también está de acuerdo en eso, La Paz está de acuerdo en eso. O sea, existe voluntad política. Si tú dejaras de pensar en partidos, por ejemplo, Antonio, y tú pensaras en regiones, o sea, si tú pensaras lo que le beneficia a la región, con La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ganaste todo. Pero dejando de lado una lógica del eje, si tú piensas que departamentos como Potosí, como el Beni, también se benefician de manera excesiva del censo, aprobar este tipo de leyes es mucho más fácil, mucho más adecuado. Además, en un lugar donde se va a discutir el pacto fiscal, o sea, quien termina discutiendo el pacto fiscal a profundidad es el Parlamento. Entonces, tienen el mayor de los sentidos que hoy que se ha abierto la puerta de la política multipartidaria, no sabemos durante cuánto tiempo, sea el Parlamento que tenga el chance de tener representatividad regional, pero además representatividad partidaria y establecer una lógica de diálogo que nos permita dar soluciones a un conflicto álgido en el país. Senadora, durante mucho tiempo se ha planteado la posibilidad de que se acorten los plazos tanto de la cartografía como de otros aspectos en la elaboración del censo. Todo eso se lo ha discutido en mesas técnicas, pero en Santa Cruz se ha habido, no sé si usted coincide o cuál es su criterio, de que sea siempre 2023 o 2023 y si no hay 2023 no hay nada, cuando en realidad los plazos, digamos entre octubre que propone Santa Cruz y marzo que dice el nuevo decreto, son de apenas 4 meses. ¿Qué cree usted? ¿Cree que hay posiciones así enguerrilladas, posiciones intransigentes en todo este proceso? Yo creo que hay posiciones intransigentes sin lugar a duda y que hay que hacer un llamado a la racionalidad por encima de todo y el bienestar nacional por encima de todo, sí, pero establezcamos orden de responsabilidades. Responsabilidad central, principal, máxima es del gobierno nacional. ¿Quién no cumplió el censo 2022? Es el gobierno nacional. ¿Quién se ha conflictuado la vida? Es el gobierno nacional. ¿Quién miente? Es el gobierno nacional. ¿Quién se presta plata sin poder asegurar las cosas? Es el gobierno nacional. Entonces, además, pensemos en el global. A ver, el gobierno nacional no cumple su palabra, nos miente a todos los bolivianos. Cerca Santa Cruz, el MAS ha mandado a cercar Santa Cruz, convulsiona Santa Cruz, corta exportaciones, corta el suministro de gas a la planta industrial. Entonces, ¿en qué tipo de locura vivimos? El gobierno ha entrado en una lógica de guerra. O sea, ni siquiera Rusia ha acercado a Ucrania. Ni siquiera Rusia ha acercado a Ucrania y el gobierno nacional entra en una lógica estúpida, ruego me disculpen la palabra, es una lógica de autoatentado, de autosabotaje. O sea, el gobierno nacional atentando contra bolivianos en territorio nacional es una locura. Es una locura. A mí eso me parece inconcebible. Entonces, tú podrás decir, es que este Camacho es un terco. Ya, quiere que sea terco. Pero el presidente es un irresponsable. Y no solamente es terco, es irresponsable. Y atenta contra la soberanía nacional, atenta contra su pueblo, atenta contra la seguridad del Estado. El presidente del Estado. Seguido de ese cáncer que tenemos que se llama Evo Morales. Entonces, ahí, estableciendo una lógica de responsabilidades, partamos por decir, el gobierno se equivocó mucho. Además de equivocarse, te agarra palos, no está bien. Por supuesto que no está bien. Ahora, ¿cómo se resuelve? Tú dices, hay una diferencia de 4 meses.
Pero digamos que marzo tampoco es una fecha muy adecuada cuando hay periodo de zafra. O sea, la gente recién está volviendo a ordenarse en sus regiones en Beni y Pando. Entonces, la excusa del gobierno fue la zafra. La excusa del gobierno es no se puede noviembre ni diciembre porque hay zafra. Octubre, no, medio difícil, no llego, dice el gobierno. Pero la propuesta técnica de Santa Cruz establece que sí se llega, la propuesta técnica de La Paz establece que sí se llega. Eso por el censo. Y otra cosa que tú has tocado, Antonio, que es crucial, la cartografía. Me dicen, porfa, si se escucha bien, creo que hay un pequeño corte conmigo. Ahora sí la escuchamos bien, sí. Mil disculpas. El tema de la cartografía aquí es central. ¿Por qué es central el tema de la cartografía? El tema de la cartografía es la excusa internacional, ¿ya? Porque el gobierno dice, oye, no hay que pues cartografía, sin cartografía yo no puedo garantizar mis préstamos. Eso es lo que dice el gobierno. Ok, pero el año 2012 se hizo un proceso de actualización cartográfica. Ubiquen la denuncia de Lola Terrazas, que es concejal de Comunidad Ciudadana, parte de nuestra dirección, es clave para entender este problema. El presidente en su discurso dice, el año 2012, Evo Morales no actualizó la cartografía, no se ha hecho nada en cartografía, dice el presidente Arce. Cuando él era ministro de Evo Morales no se hizo nada. Él asume delito. ¿Por qué asume delito? Porque cuando tú revisas y fiscalizas toda la documentación del proceso censal, hay millones y millones de dólares invertidos en actualización cartográfica. ¿Quién miente? ¿Miente el gobierno de Evo Morales o miente el presidente Arce? Alguno miente. Y esa mentira le va a costar caro a cualquiera de ellos dos. Porque cualquiera que esté mintiendo tiene una responsabilidad penal muy seria con este país. Y eso es algo que parece que omitimos, porque parece que le queremos echar la culpa a Santa Cruz y su terquedad que no se quiere mover. Pero aquí hay temas de fondo que se tienen que discutir y que se tienen que fiscalizar a profundidad, donde tiene que haber responsables. La ex ministra de Planificación la sacó barata, se fue a su casa, está feliz, debe estar haciendo una maestría en Europa. Chocha, la sacó barata, ¿cuántos procesos encima tiene? Entonces, establezcamos primero que hay que procesar a quienes no han cumplido su deber con el Estado, y en el tema de la cartografía nosotros vamos a llegar al fondo de la cuestión. Sepan que lo vamos a hacer y sepan que vamos a hacer que paguen los responsables de mentirle y de robarle al país. Senadora, de todas maneras, hay la posibilidad de que el proyecto de ley pase o no pase en función de las fuerzas, ¿cierto? Ahora es otro el escenario de correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa a partir de esta división interna que ha sufrido el movimiento al socialismo. No por nada, quien planteó la idea de hacer una ley en la Asamblea Legislativa, el expresidente Jorge Quiroga, dijo, aprovechemos el momento del MAS, entre luchistas y evistas se están sacando la mugre y ahí podemos incorporar la ley. ¿Qué posibilidades reales existe de que el proyecto de ley de Comunidad Ciudadana y Creemos pase, considerando que no hacen todavía mayoría absoluta? ¿Cómo están gestionando internamente en la Asamblea estas dos fuerzas políticas para conseguir que el proyecto pase? Porque recordará, senadora, hay otra ley también que ha ingresado a la Asamblea Legislativa que ratifica la fecha del censo del decreto 4824, además incluye parámetros sobre la redistribución de escaños y recursos planteada por la diputada Daisy Choque. A ver, yo partiría estableciendo, Rubén, que la fecha del censo no nos va a llevar a ser cuestión de Estado. Es decir, no creo que estemos en un lugar donde la fecha del censo, o sea, donde uno se enterque y diga, no, esta es mi fechita, nadie va a tocar. Partamos de eso, como debate central, ¿no? Lo segundo, la propuesta de Jerjes Mercado con la bancada del MAS es, digamos, parecida en cuanto a garantizar la ejecución de resultados censales, cosita más, cosita menos. Se puede dialogar. Ahora, es muy loco lo que está pasando ahora, porque en la Cámara de Diputados estamos a éxito de la mayoría, o sea, no estás hablando de una cosa tirada de los pelos, estás ahí, es un pasito de la mayoría. En la Cámara de Senadores estamos a 4 senadores, o sea, hay que prestarle atención, a cómo se planteen las cosas. Tenemos la ley que ha entrado por la Cámara de Senadores y la ley que ha entrado por la Cámara de Diputados. El Senado ya tiene comisiones constituidas, va a ser más fácil trabajarla en el Senado, creo yo, a pesar de que Comunidad Ciudadana ha presentado su proyecto de ley originalmente en la Cámara de Diputados por una cuestión de respeto a las funciones de cada Cámara. Al ser la Cámara de Senadores una cuestión de representación territorial y el censo es una cuestión nacional, bueno, hemos ejecutado otro tipo de lógicas, pero la bancada de Creemos sí metió
la bancada de Creemos con la bancada de Comunidad Ciudadana Santa Cruz, la ley que se hizo con el Comité Interinstitucional y el Comité Cívico, entró por la Cámara de Senadores. Entonces, veamos qué es lo que pasa. O sea, tenemos estas semanas como para poder trabajar políticamente y ver a qué resultados llegamos. La idea es darle soluciones al país. Reitero, nadie se va a cerrar. O sea, hagamos política seria. Y hacer política seria significa sentarse y discutir políticamente las leyes y poder darle consensos y soluciones al país. Más allá de que el censo no ha sido bien desarrollado, el censo de ayer, el INE se ha aplazado en esto, lo han considerado así en oposición, incluso en el oficialismo lo han admitido. ¿Por qué cree usted que tenga que funcionar eso de las fechas, de la definición de las fechas? Usted dice que no importan las fechas, pero si las fechas precisamente son las que han conflictuado al país, el Comité Interinstitucional, el Comité Pro Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho insisten que el censo tiene que hacerse en 2023. Ese es el fondo del problema, por lo menos aceptando ingenuamente de que quieren censo en 2023. ¿Qué posibilidades hay de que ahora, después de una discusión larga, en mesas técnicas, no solamente hablo de la de Trinidad, hubo mesa técnica en Santa Cruz 2 veces, la segunda no asistió Camacho, hubo un encuentro en Cochabamba, más allá de las consideraciones que pudo haber tenido Luis Fernando Camacho de llamar masistas a gobernadores de oficialismo y de oposición? ¿Qué posibilidades hay de que ahora la situación pueda cambiar en relación a las fechas? Mira, yo creo que hay que establecer algo muy claro, Rubén. La fecha nosotros hemos planteado el 25 de octubre del año 2023 como Comunidad Ciudadana. Creemos no pone fecha exacta, pero sí dice 2023, porque eso es parte del pedido popular, eso es lo que la gente te está pidiendo, que es lo que además debería cumplir el gobierno. Eso establezcámoslo. Ahora, el problema del censo en Santa Cruz y el paro de Santa Cruz empezó por una pelea por la fecha y cuando realizábamos el censo. Santa Cruz ha tenido mucha apertura para poder decir, oye, yo al final dame los resultados. El tema es que el gobierno ha hecho que la lógica deje de ser el censo. O sea, el paro en Santa Cruz ya no tiene que ver con el censo, tiene que ver con una lógica de manejo gubernamental, tiene que ver con una lógica de democracia versus autoritarismo, tiene que ver con un pueblo que está cansado de la represión. Yo no me voy a reprimir. El mensaje de Santa Cruz me parece a mí contundente. No me van a reprimir y no me van a ningunear. Suficiente. Hasta aquí llegamos. O me tomas en cuenta, o bueno, aquí yo te pongo un alto y paro al país, y es lo que está haciendo Santa Cruz. Santa Cruz está dando su lugar. Por eso te digo, o sea, tenemos que diferenciar las cosas. Yo creo que la campaña que hoy tiene Santa Cruz es una campaña muy sacrificada, que tiene resultados objetivos claros. Y por otro lado, el gobierno, o sea, nosotros hemos tenido parlamentarios 8 días en huelga de hambre. Ningún ministro de Estado se ha comunicado con nuestros huelguistas, ni uno. Ni en la época de Banzer, Rubén, ni en la época de Banzer dejaba un ministro de Estado o un presidente dejar de hablar con los huelguistas. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora, tú me dices, ¿cómo se avanza? Yo creo que se puede avanzar, porque creo que tiene que primar una lógica de racionalidad ante todo. Hay que separar las dos cosas. El pedido de Santa Cruz ha dejado de ser un pedido netamente por la fechita del censo y ahora tiene que ver con una lógica de gobierno y cómo me van a ir tratando a mí, que soy hoy y voy a ser mañana el departamento más importante de este país. Por otra parte está lo que se vaya a hacer con el censo. Las propuestas técnicas variaban un mes en entrega de resultados. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Particularmente como comunidad ciudadana, que no nos tome el pelo el gobierno, pues que no nos tome el pelo, que cumpla los resultados. Eso es lo importante. Cumplir resultados implica pacto fiscal, implica redistribución de escaños e implica padrón biométrico. Padrón biométrico para nosotros es clave, para nosotros es lo más importante, ¿no? Entonces, mientras toda la gente está distraída en el censo, el TSE te saca una convocatoria de actualización de padrón biométrico donde nos quieren enchufar una empresa que tiene una camuflada súper rara contra una empresa argentina, pero resulta ser venezolana y es una empresa que no cumple con requerimientos. Entonces, pongámonos las cosas claras. Más allá de la fecha del censo, más allá de que tú digas es mañana o pasado, lo que quiere este país es una elección clara, justa y transparente, sin fraudes, sin tomadas de pelo, sin susceptibilidades de que se pare el sistemita o me cambian de sistema, nada. Claro, concreto y transparente. Para eso necesitamos padrón biométrico. Y contrastar los resultados del censo con el padrón es crucial. Segundo, redistribución de la plata. Tú quieres plata, yo quiero plata, Cochabamba sostiene el país también, pues no nos tomemos el pelo.
O sea, a mí, en mi corazón cochabambino, no me tomen el pelo. Cochabamba sostiene el país. Cochabamba tiene de las construcciones más grandes de este país. 52% de la energía eléctrica de este país la produce Cochabamba y no recibe un peso de regalía. Entonces, si vamos a asumir ese tipo de posturas y vamos a establecer una distribución adecuada de recursos, pongámonos nuestras cartas sobre la mesa y démosle a las regiones lo que le corresponde de verdad. A pesar de que creo que de todo el país, los cochabambinos somos los menos regionalistas de todos. Sí, de nuevo. Padrón, platita. Y tercero, tiene que ver ya con la redistribución de los escaños, la representatividad que cada quien vaya a tener. Creo, desde mi punto de vista, puede ser un debate abierto. Puede ser un debate abierto. Es decir, hoy tenemos 130 escaños definidos por Constitución, nadie va a querer perder escaños. Bueno, discutamos. Yo no tengo una solución hoy, ni te puedo decir esta es una propuesta, pero creo que es algo que vale la pena discutir. Pero esas tres cosas son lo importante. Hacer esas cosas el año 2024 son fundamentales para que el 2025 tengamos confiabilidad en el proceso electoral, confiabilidad en la redistribución de recursos, confiabilidad en los nuevos representantes que le toca a cada departamento. Senadora, una preguntita más y adelantándonos un poco en el tiempo. ¿Qué pasaría si se aprueba, por ejemplo, le digo, el proyecto de ley que ha presentado la senadora, la diputada, Daisy Choque? ¿Qué pasaría? ¿Qué escenario se plantearía? ¿Qué pasaría si se aprueba o si se toca el proyecto? Si se aprueba. Si en este Desconozco ámbito... yo... Sí, siga. Desconozco el detalle del proyecto de la diputada. Es que es el que respeta el actual decreto. O sea, es más o menos como el último decreto que sacó el presidente. Lo blinda. ¿Sí? El decreto hecho ley, digamos. Así es. Como quería Santa Cruz en el Cabildo del domingo. Yo creo que no llegamos a mucho, si es que es una réplica al decreto, porque el decreto omite cosas cruciales. ¿Cuál es la omisión de esas cosas cruciales? La distribución de escaños. El gobierno dice, oye, ¿yo qué tengo que ver pues con la distribución de escaños? Dile al TCE, ¿no? Eso te dice el Ejecutivo. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Acaso voy a decretar yo? Entonces, como el gobierno dice, yo no puedo decretar sobre lo que hace el TCE, se supone que la ley lo debería contemplar. Por lo tanto, debería haber un artículo en la ley que ha presentado la diputada que diga, se instruye al TCE que tiene un plazo de tanto tiempo para hacer la redistribución de escaños antes del proceso electoral del año 2025, digamos. Habla de eso el decreto, el proyecto de ley. Claro, pero eso se puede modificar cuando se toca en comisión, en comité, en comisión o en el pleno. Claro. Es decir, tú tienes esas tres posibilidades de aumentar eso. Si existe esa apertura, yo no veo por qué vamos a tener un mayor problema, porque solamente es garantizar, porque tú no estás diciendo, ojo, la Asamblea no tiene competencia para decir, a Cochabamba le toca 2 nuevos, Santa Cruz le toca 4, al Beni 2, no tiene esa competencia la Asamblea, la tiene el Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea le puede decir al tribunal, oye, aquí nos va a entregar el gobierno los resultados pasado mañana, entonces de aquí a 4 meses tú tienes que tener listo, para cuando vayamos a elecciones tiene que estar listo. Esa es la idea. Entonces, si esos aumentan comité, en comisión o en plenaria, con todo gusto, ¿por qué no? O sea, ¿para qué nos vamos a cerrar en cosas? O sea, no importa quién presentó, así es. Pero tengamos la posibilidad de dialogar para meter las cosas. Ojalá sea. Lo segundo, pacto fiscal, lo mismo, en la misma lógica que yo les he planteado, si hay la voluntad política, se puede avanzar. Ojalá haya, sí, senadora, ojalá haya voluntad